terminaron felices, pasaron al interior del monasterio, después cada cual se fue. Estudiante. Maestro. Claro que al salir, ya estaban otra vez en pleno invierno. Pero mientras estuvieron en el jardín, estaban en plena primavera. ¿Cómo le hizo Alberto el Magno? Que manejaba los elementales de la naturaleza a la maravilla. Era maestro resurrecto. Se dice resurrecto porque tenía la piedra filosofal. Y yo no puedo concebir que un maestro que sea resurrecto no tenga la piedra filosofal, eso es obvio. Por lo mismo que es resurrecto es porque tiene la piedra filosofal. La piedra filosofal es la que le da a uno la resurrección. Esa es la realidad de las cosas. Sí, señor. Ahí tienen ustedes la sabiduría medieval o el cristianismo esotérico. Estudiante. Quisiera que usted nos dijera cómo una persona puede recuperar la fe solar cuando ésta la ha perdido. Maestro. La fe no se recupera mientras el ego no se disuelva. El ego no puede tener fe jamás. Fe verdadera no creo que exista en el movimiento gnóstico. Y si ésta está enfrascada entre el ego, ¿de dónde va a salir la fe? El ego es materialista en un 100%, incrédulo. Mientras que exista el ego existe el escepticismo. La fe absoluta, en un 100%, no puede existir mientras exista el ego. Ego y fe son antagónicos, no pueden combinarse, como no se puede combinar el agua y el aceite. De manera que no hablemos de fe. Esta no es posible lograrla mientras no se haya pasado por la aniquilación budista. Hablemos de comprensión y luchemos por morir en sí mismos. A medida que el ego se vaya desintegrando la fe irá surgiendo, pero mientras el ego esté vivo, toda posibilidad de fe no resulta más que una vana fantasía. Eso es todo. Estudiante. Maestro, ¿cuál es la diferencia entre premonición e intuición? Maestro. Premonición e intuición. En la premonición existe presentimiento de lo que ha de acaecer en lo futuro, entonces el presentimiento puede tomar formas, en la intuición es distinto. La intuición está más allá del mismísimo presentimiento, es un nivel superior o una octava superior de la mera premonición. Los intuitos vienen a través de los distintos centros superiores del ser, llegan a la mente, y si nosotros somos receptivos los captamos. En verdad que los intuitos vienen de la parte superior del ser, a la mente, y llegan, dije, pasando por los centros superiores del ser. Los intuitos son maravillosos, mediante ellos nosotros podemos orientarnos prácticamente. Así pues, debemos hacer una clara diferenciación entre premonición e intuición. ¿Aclarado? Estudiante. Aclarado. Maestro, quisiera que me dijera si hay diferencia entre los conceptos plano, dimensión y cielo. Maestro. Cuestión de nombres, en cuanto a la palabra planos, la he abolido ya en mis libros. Ustedes observarán que no la uso. La usé en obras como El matrimonio perfecto, La revolución de Bell, que son libros realmente incipientes, pero en las obras superiores no he usado tal término porque conduce a muchos errores. Se tiene la idea de algo plano u horizontal. Y si hablamos de astral, mental, causal como planos, nos daría la falsa idea de subir escalas formada por distintos planos, lo cual es absurdo. He preferido, pues, usar términos como dimensión, mundos superiores o mundos inferiores, etc. Dimensión, pues, obviamente vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Largo, ancho y alto. Más allá está el mundo de la 4ª dimensión que es el tiempo. El mundo de la 5ª dimensión que es la eternidad. Mundo de la 6ª dimensión está más allá de la eternidad y del tiempo. Mundo de la 7ª dimensión que es la dimensión cero desconocida, espíritu puro. Me parece que el concepto de multidimensionalidad es más sabio que aquel de planos, estilo teosofista. ¿Alguna otra cosa? Estudiante. Sí, maestro, con relación a que las cadenas que se nos han dicho es porque se cree que los ángeles lunares de Venus y los ángeles del amor son diferentes. Yo quisiera que usted me dijera si son los mismos o hay alguna diferencia entre ellos. Maestro. Hablando astrológicamente diremos que Venus es amor. Y si decimos que los ángeles venusinos son ángeles de amor, hablamos de algo muy exacto. Mas también debemos tener en cuenta que el amor es el sumum de la sabiduría. No es pues extraño que el ángel Anael, que es un ángel del amor, de tipo venusino, sea al mismo tiempo sapiente y poderoso. En el ángel Anael se combina la voz, la sabiduría y el poder. Y es absolutamente venusino. Recordemos a Hermes Trismegisto cuando dijo: «Te doy amor en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría, estudiante». Maestro. Indudablemente que solamente la llave del arca de la ciencia puede de verdad salvos. Y serán salvados, secretamente, en el día de la gran catástrofe aquellos que se hayan embarcado en el arca, los que hayan entrado en el arca. Como en los días de Noé. Solamente fueron salvos los que subieron al arca. Así también ahora, los que suban al arca y que estén dispuestos a navegar entre las aguas puras de vida, orientados por la estrella polar, por el sol de Osiris, podrán ser salvos. Así es. Incuestionablemente, hermana, viene una gran catástrofe.
Y serán salvados, repito, los que hayan entrado en el arca de la alianza. Vamos a ver cuántos son los que entran. En todo caso, nosotros cumplimos con entregar la llave para que entren los que quieran. Indudablemente, cuando uno interpreta toda esa sabiduría que está en parábolas, puede orientarse fácilmente si tiene el donum Dei, o sea, el don de Dios para comprenderlas. Mucho se ha hablado sobre las aguas de la vida. Es claro que del caos, de ese mercurio en bruto, que son las secreciones sexuales, mediante transmutación, queda libre esa agua pura de vida, esa agua estrellada. Resplandecen, por eso se dice que la luz brilla en las tinieblas, ese agua pura de vida, esa estrella de los mares, STLLA Maris, la estrella madre, la estrella que guía nuestro interior, quienes sepan orientarse por esa estrella polar, no naufragarán entre las aguas borrascosas de la vida. Pero aquellos que no se orienten por esa estrella, naufragarán. Grandes sabios han naufragado porque no se han orientado por esa estrella. Pero los que se orientan con esa estrella, no naufragarán, navegarán en la barca de Ra y alcanzarán la resurrección. Así pues, mis estimables hermanos, mi estimable hermano CH. La inmortalidad es algo que hay que conseguir, para lograrlo, pues, hay que trabajar sobre uno mismo. Porque si sobre sí mismo uno no trabaja, no logra la inmortalidad. Hay que conseguirla. Y no se puede conseguir si no se muere. Porque solo con la muerte adviene lo nuevo, si uno trabajara, por ejemplo, o si uno fuera un gran erudito. Aún más, si uno fabricara los cuerpos superiores existenciales del ser pero no muriera en sí mismo, se convertiría en una Nasmussen con doble centro de gravedad y fracasaría, es decir, se transformaría en un aborto de la madre naturaleza, de la madre cósmica. Quien quiera vivir, debe morir, esa es la ley. Porque, repito, solo con la muerte adviene lo nuevo. Claro, ¿qué hora tenemos? Estudiante. Las 8, maestro. Nos hemos pasado. Hasta aquí por hoy, mis estimables hermanos. No olviden, maestro. Me preguntas mantrams y que por qué no hablo ya sobre lo mismo. Mi respuesta es clara. ¿Para qué continuar repitiendo lo que ya dije con relación a los mantrams? Ellos continúan como siempre forman parte de un lenguaje purísimo de la naturaleza, del verbo de oro que como un río sublime corre siempre bajo la selva del sol. No hablo yo tanto, hoy en día sobre mantrams, porque estoy preocupado por la muerte. Deseo que cada uno de vosotros muera en sí mismo. Mientras uno no haya muerto en sí mismo, nada ha hecho. En tanto continúe uno vivo. Estudiante. Maestro, queremos saber cómo hace usted para escribir sus libros, de dónde saca tanta información, quién le ayuda y cuántas obras debe escribir para cumplir su misión. Maestro. Ciertamente todavía no sé cuántas obras habré de escribir. La información la obtengo de los mundos superiores de conciencia cósmica. Uso, normalmente, el Nirvikalpa Samadhi, en estado de mantella. Arrobamiento, éxtasis, o como se le quiera llamar. Recabo la información, la obtengo y la traigo al mundo físico. La parte verdaderamente ardua y difícil para mí consiste en tener luego que adaptar al ambiente cultural en que nos movemos toda la información traída de los mundos superiores. Obviamente es necesario documentarme y lo hago, naturalmente, con infinita paciencia. Así pues, la cruda realidad de los hechos es que el cuerpo de doctrina lo traigo de las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. La labor de escribir libros es espantosamente difícil. Cuando pensamos en que debemos coordinar el aspecto espiritual con las cuestiones meramente retóricas, gramaticales, filosóficas, etc., la labor se torna dispendiosa y delicada. Estudiante. ¿A qué atribuye usted el hecho de que una cifra elevada de personas ingrese a los estudios gnósticos y luego se retire? Maestro. Debemos pensar, ante todo, en el centro de gravedad permanente. Incuestionablemente, muy pocas personas son las que han formado, en sí mismas, tal centro. Es claro que el ego, en sí mismo, está compuesto por una multiplicidad de yoes, es decir, no tenemos un yo singular, sino plural, y nuestra conciencia se encuentra embotellada entre esa multiplicidad de elementos inhumanos que constituyen el ego. Todos esos elementos psíquicos luchan por la supremacía. El elemento que hoy, por ejemplo, jura lealtad al movimiento gnóstico, instantes después es desplazado por otro que no tiene ningún interés por el movimiento, y entonces el sujeto se retira. Si las gentes comprendieran que dentro de uno existen muchas personas o yoes, también entenderían la causa por la cual existe tanta variedad en los caracteres. El hombre que hoy jura lealtad a una mujer no es el mismo todas las veces. Aquel yo que ha hecho el juramento es solo uno de sus tantos yoes, desplazado cuando otro yo toma el control de la máquina humana. Entonces el juramento de amor queda sin fundamento, el sujeto se va, se ausenta y la mujer queda decepcionada. Dentro de un mismo cuerpo humano habitan muchos yoes.
El ego que hoy está resuelto a hollar la senda del filo de la navaja es desplazado por otro que no le interesa esta senda y obviamente vemos que tarde o temprano la persona se retira. Estudiante. Maestro, quería explicarnos por qué para iniciar el trabajo esotérico sobre nosotros mismos es necesario tener el nivel del buen dueño de casa. Maestro. Ciertamente, el que quiera autorrealizarse, recorrer con éxito la senda del filo de la navaja, debe empezar por ser buen dueño de casa, saber manejar su hogar con armonía, con belleza, con perfección. Aquellos que en la vida práctica no han sabido organizar un hogar, no sirven para el camino, no pueden jamás autorrealizarse. He podido observar que muchos que actualmente recorren la senda y que no han sabido ser buen dueño de casa han resultado, ciertamente, un manifiesto fracaso. Estudiante. Maestro, a muchos les ha llamado la atención el hecho de que libros como La Revolución de Bell y otros están llenos de diatribas, críticas severas y afirmaciones en contra de ciertos autores. No falta quienes ven una contradicción entre su antigua actitud y la doctrina del corazón, de la que usted habla en numerosas obras. ¿A qué debieron esos ataques y por qué ya no los utiliza? Maestro. El agricultor que va a sembrar tiene primero que quemar la hojarasca, los cardos, las espinas y todo lo que no sirva para luego de plantar el grano de donde ha de salir la vida. Los obreros que van a levantar una casa tienen primero que romper el suelo, excavar en la dura tierra a fin de establecer los cimientos firmes para construirla. También a mí, que me ha tocado entregar el mensaje para la nueva era de Acuario, me tocó la tarea de cualquier agricultor u obrero. Me tocó señalar el obstáculo, mostrar el peligro, el error, antes de poder echar el grano cultural de la nueva era, que en estos momentos se inicia entre el augusto tronar del pensamiento. Estudiante. Pasando ahora al terreno de la antropología, ¿podría usted decirnos de dónde vinieron los mayas? Maestro. La raíz de los mayas la descubrimos en la Atlántida, su tronco raíz está en la Atlántida. Antes de la sumersión de la Atlántida salieron muchos mayas para América, llegaron a Yucatán. Llegaron a la tierra de Guatemala, etc., y otros salieron rumbo a Egipto, al Tíbet, etc. Estudiante. ¿También al Perú? Maestro. No, el Perú es otra raza. Los incas del Perú, los incas de Manco Cápac son otra gente. Estudiante. Dicen que Hermes Trismegisto fue una divinidad atlante que llegó a Egipto, que para ese entonces era un pueblo semicivilizado. ¿Es eso cierto? Maestro. Hermes Trismegisto es un egipcio, un gran sabio, un sabio maestro, el gran avatara de Egipto. Claro que él heredó la sabiduría de los atlantes y eso es otra cosa. De la Atlántida recibió, pues, todos esos antiguos conocimientos. Pero Hermes Trismegisto es un maestro egipcio, es el gran avatara de los egipcios. Los egipcios heredaron la sabiduría de la Atlántida, eso no lo negamos. Pero hasta ahí, eso es lo único que es. Estudiante. Se podría también decir que por esa razón coinciden las pirámides aztecas con las egipcias, que por eso ambas revelan un mismo conocimiento. Maestro. Sí, naturalmente, la Atlántida es el tronco común de Oriente con Occidente, de América con Europa y otros lugares del mundo. Obviamente que, pues, las pirámides egipcias y las pirámides del antiguo México se basan en la misma sapiencia, en la misma sabiduría. Son más antiguas las pirámides de México que las de Egipto. En tiempos de la Atlántida había dos lugares de peregrinación. Uno, hacia las pirámides de Egipto, otro, hacia las pirámides de Teotihuacán. Eran dos lugares de peregrinación. Estudiante. ¿Existe alguna relación entre el Triángulo de las Bermudas y la Atlántida? Es decir, en tiempos de la Atlántida ya estaba allí eso que hoy llamamos Triángulo de las Bermudas. Maestro. Bueno, pues hay allí una puerta abierta hacia la cuarta vertical, eso es claro. Aviones, personas, buques han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Hay una puerta de acceso a la cuarta vertical en esa región, pero la Atlántida cubría totalmente todas las Antillas. Era un amplio continente ubicado en el océano que lleva su nombre, en el Atlántico, y se extendía desde el septentrión hasta las regiones boreales y desde el sur hasta el septentrión. Era bastante grande el continente Atlante. No es posible que la Atlántida hubiera cabido en el Triángulo de las Bermudas, que es un pequeño triángulo. En cambio, la Atlántida cubría todo el océano Atlántico. Era inmenso, enorme, estudiante. Cuando se habla del 2500 como el año en que habrá de concluir la actual quinta raza, ¿debemos tomarlo como un número simbólico u obedece a alguna cronología? Maestro. Es simbólico, y por eso lo hemos citado en la doctrina secreta de Anáhuac. Es una fecha simbólica que coincide con el momento en que se rasga el séptimo sello del Apocalipsis de San Juan. Significa que se rasga el séptimo sello, porque 2 más 5 es 7. La humanidad ha rasgado 6 sellos hasta la fecha actual, luego tiene que rasgar el séptimo sello, y se dice simbólicamente que es en el año 2500, pero no hay que tomarlo literalmente, no.
El comienzo de las catástrofes definitivas está en el año 2043, porque el Catún 13 comienza en el 2043, el Catún 13 de los mayas. Eso está escrito y eso lo